de cómo hacer morir el pecado. Creo que fue una gran bendición su enseñanza y de mucho beneficio para la iglesia. Veníamos estudiando las dos cosas que son necesarias para ser salvos: la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios y todas las implicaciones de la salvación. Pero también meditamos acerca de que esta salvación no era para quedarnos como agentes pasivos, cruzados de brazos, sino que hemos sido salvos ¿para qué? Para vivir para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y ¿qué? Y gozarnos de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Ese es el propósito de todo ser humano, en especial de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Pero cuando alguien es salvo, la salvación no da por terminado el proceso de un creyente. No es el final de un proceso. Por el contrario, es el inicio de una nueva vida. Todo el que nace de nuevo, al igual que el que experimenta un nacimiento físico, nace, debe crecer, debe reproducirse. El que nace como un bebé no se puede quedar como bebé. Se convierte en niño, luego en adulto. En lo espiritual sucede absolutamente lo mismo. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, cuando somos traídos a vida y se nos es aplicada la salvación, somos unos bebés espirituales que necesitan de leche espiritual para poder crecer. Leche pura, no adulterada, dice la palabra. Pero si nos quedásemos toda la vida siendo bebés, significa que estamos enfermos. Si alguien que es traído a vida permanece todo su caminar siendo un bebé espiritual, está en un gran problema. No podemos ser niños para siempre, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Y cuando alguien nace de nuevo, si no es alimentado por la palabra de Dios, si no es instruido y cuidado, morirá de inanición, de la misma forma en la que moriría un bebé después de su nacimiento si no es alimentado. Queridos hermanos, la meta de nuestra fe es la salvación, pero no somos salvos para quedarnos siendo bebés toda la vida. Es necesario que maduremos, es necesario que avancemos en nuestra fe. A un niño debe decírsele y enseñársele qué hacer y qué no hacer. No toques, no comas, no hagas, no mires. Pero cuando el niño empieza a madurar, ya no necesita que alguien esté todo el tiempo diciéndole no hagas, no toques, no mires, sino que por la maduración de su entendimiento, él ya sabe que no necesita que su papá todo el tiempo le esté diciendo que no meta el tenedor al tomacorriente porque se electrocuta, que no debe meter la mano al fuego porque se quema. La evidencia de que el niño ha madurado es que ya no depende de que el papá todo el tiempo esté diciéndole, ve al baño, come, almuerza, desayuna, vete a dormir, levántate, báñate, cepíllate los dientes. No. Cuando empieza a madurar, él entiende su responsabilidad de hacer todas estas cosas. Cuando un creyente empieza a madurar, no necesita que siempre haya alguien diciéndole, no hagas, no mires, congrégate, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre, lee la Biblia, ora, haz disciplinas espirituales. No.
Porque no es un niño. Él entiende que debe orar sin que nadie se lo diga. Él entiende que no necesita alguien que esté detrás. Por favor, ve a la iglesia. Hoy es domingo, no te vayas a hacer otra cosa, por favor. Porque ya no es un niño. Hoy entonces, más que un sermón, deseo hacer una breve reflexión acerca del llamado que la Escritura hace a que no seamos más niños y maduremos en nuestra fe. Un breve llamado a madurar en nuestra vida espiritual. El maduro entonces es aquel que aprende a discernir que todo lo que hace debe ser guiado por la Escritura. Una persona madura no es siento, creo, me parece. No. El maduro no se mueve por sensaciones y sentimientos, por experiencias místicas. El maduro se mueve por lo que dice la palabra de Dios. Es que sentí de Dios hacer esto. No, la vida cristiana no es de sentires, la vida cristiana madura es de principios bíblicos. Porque si la Biblia lo dice, así no sientas ganas de hacerlo, tienes que hacerlo. La vida cristiana no es por sensaciones, es por principios. El inmaduro se mueve por sensaciones y sentimientos. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia y no voy. Como el niño, debemos madurar. Madurez entonces tiene que ver con una vida que todo lo que hace lo hace por la Biblia. Piensa bíblicamente, habla bíblicamente, actúa bíblicamente. Eso es madurez. Ser maduro no es tener grandes títulos teológicos, aunque estos aporten para nuestra formación. Pues puedo ser un gran teólogo y un gran conocedor de doctrinas y ser un completo inmaduro, sin carácter. Puedo tener muchas verdades en mi mente, pero ninguna de ellas aplicadas en mi diario vivir. Puedo saber mucho de la Escritura y tomar todas mis decisiones de forma contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y eso se llama inmadurez. Los autores bíblicos no escatimaron en llamar una y otra vez a la iglesia de Cristo a que dejaran de ser niños, a que maduren. Y me encanta cuando puedo hablar a muchos padres, porque los padres son expertos en dirigirse a sus hijos y decirle, ya es momento de que madures. Ya no eres un niño, compórtate como un adulto. ¿Y tú por qué te sigues comportando como un niño en lo espiritual? ¿Cuál es la estructura de esta breve reflexión? Vamos a hacer un breve acercamiento a Efesios 4 para ver cómo Dios, conociendo las características propias de su pueblo, estableció la iglesia de tal forma que ésta tuviera todo lo necesario para que sus miembros maduren y sean hechos a la imagen del varón perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es un breve recorrido también por 1 Corintios 3 para mirar los rasgos de inmadurez que había en la iglesia, rasgos de inmadurez que deben ser tratados con urgencia. Y terminaremos con un breve comparativo entre la madurez y la inmadurez de acuerdo a algunos pasajes de la Escritura. Vamos entonces a Efesios 4 para ver que el Señor no ignoraba que muchos que haríamos parte de la iglesia, debiendo ser maduros en la fe, muchas veces insistiríamos en seguir viviendo como niños inmaduros. Vamos a ver el capítulo 4, Efesios 4. Yo pues preso en el Señor,
Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Naturalmente esta porción amerita ser estudiada con todo detalle. Hace algunos años hicimos un estudio de la carta de Efesios que está en nuestro canal si desean verla, pero por el momento quiero tomar unas líneas importantes de este pasaje. Recordemos que Efesios tiene una estructura sencilla y preciosa. Los primeros 3 capítulos de Efesios están llenos de indicativos, elementos claros que anuncian, que indican quiénes somos en Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él. Pero cuando inicia el capítulo 4, el apóstol deja de hablar en indicativo y empieza a hablar en imperativos. Empieza a dar órdenes a la iglesia. Y qué interesante esa relación. Porque antes de darle órdenes a alguien que deben ser obedecidas, primero debe enseñársele quién es en Cristo. Primero enseña a la iglesia quién es, cuál es su identidad y luego la manda a obedecer. Pues ordenarle a alguien que comience a hacer lo que está en el capítulo 4, sin haber experimentado lo que está en los 3 primeros capítulos de la carta, es sencillamente imposible. Primero tenemos que ser hijos, ser adoptados en Cristo para poder vivir como cristianos. Martin Lloyd-Jones un día escribió: no hay nada más desgastante y frustrante que intentar enseñarle a alguien que se comporte como cristiano sin que sea cristiano. No hay nada más frustrante que tratar de pedirle a una persona que haga lo que está en el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios sin que haya experimentado lo que está en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Por eso, al entrar en el capítulo 4, asumimos que estas instrucciones no son para el mundo en general, sino para ¿quiénes? Para los creyentes, para los que han creído en Cristo, pues solo ellos podrán hacer lo que está contenido. Antes de tratar de vivir como cristiano, asegúrate que eres cristiano. Porque no podrás hacer algo que no eres. ¿Se imaginan la frustración de un cerdito intentando gobernar en la selva como un león? Por más que lo intente, no podrá. Por más que un hombre, esclavo de las tinieblas, intente vivir como si fuera un hombre libre,
No podrá. Por eso siempre lo primero que hay que saber es, ¿he creído verdaderamente? Porque a menos que haya creído, no podré obedecer a aquel que me salvó. Pero eso hace parte de lo que vimos. Veamos entonces lo que hay en términos generales en el capítulo 4. Pablo inicia haciendo un ruego en el versículo 1. Él está preso. Recuerden que la carta a los Efesios fue escrita desde la prisión. Y es interesante porque él preso por causa del Señor se siente libre y le está enseñando a los que son libres, que viven como esclavos, a que vivan en libertad. Qué contradicción, ¿cierto? El preso se siente libre y el libre vive como preso. ¿No vivimos así nosotros muchas veces? Teniendo todo para vivir en libertad, somos expertos en asumir compromisos que nos mantienen en esclavitud. El preso desea ser libre y el libre, en lugar de disfrutar de su libertad, es feliz haciéndose esclavo. Por eso Pablo también en otras partes de la Escritura dice, el Señor los ha libertado, vivan en libertad. ¿No parece eso una redundancia? Pero es la penosa realidad de muchos creyentes. El Señor nos ha liberado, pero en lugar de vivir como libres, muchas veces vivimos como si aún fuéramos esclavos. Entonces, en este ruego le dice a la iglesia, anden como es digno del llamado que recibieron. Vivan acorde a la gracia que les ha sido dada. Háganlo con humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros. Recuerde que este soportándose no es aguantándose unos a otros, sino sirviéndose de soporte unos a otros. Muchos utilizan este pasaje para decir, hermano, el Señor me dijo que tengo que soportarlo y aguantármelo. No. El griego que se está utilizando ahí para soporte es, yo te sirvo de soporte para ayudarte a avanzar en tu camino, para que seas cada vez más como Cristo. Eso es soportarnos, ser un soporte unos a otros. ¿En qué? En amor. Diligentes en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Está anunciando entonces los aspectos doctrinales en los que se debe dar la vida de la iglesia, en los que se debe cumplir este llamado, en los que se traza cuáles son las características que deben ser propias de todo aquel que está unido a Cristo. Pero luego dice en el versículo 7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos recibido una gracia, un don que no merecemos, ¿gracias a quién? A Cristo. Mire lo que sigue, gracias a lo que hemos recibido en Cristo, gracias a lo que somos en Cristo, gracias a que por Él podemos vivir en esta unidad, a soportarnos, a ayudarnos, a amarnos, a estar unidos en una sola doctrina. Miren luego lo que hizo, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es por causa de su obra que ya no somos esclavos, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, como lo hemos estudiado, dio hombres dones a la iglesia para enseñarla, para instruirla. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol entonces nos dice, esto es lo que Él ordena. Esto es posible gracias a lo que Él es y gracias a lo que Él hizo. Esto debe ser entendido y comprendido. ¿Para qué? Para entender, como dice el versículo 11, que Él constituyó a unos apóstoles. ¿Recuerdan que hubo apóstoles? ¿Escuchó lo que dije? Hubo, ya no hay. Luego de los apóstoles también hubo profetas, o más bien hubo profetas y apóstoles, solo que los está presentando en orden de importancia conforme al proceso de la iglesia. Está mostrando la importante relación que hay entre el apostolado y los profetas en el establecimiento de la iglesia, no en la continuidad de los dones.
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que son los que hoy siguen fungiendo. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, el Señor hizo todas estas cosas, Cristo dotó a la iglesia con todos estos dones, con todas estas bendiciones para servir. No para tener más tiempo para tener más negocios, no para tener más tiempo para hacer más ejercicio, no para tener más tiempo para dormir, no para tener más tiempo para mis apetitos carnales, no. ¿Para qué? Para ocuparme de servir al Señor, para vivir para su gloria y para su honra. ¿Significa esto que no debemos trabajar, que no debemos ejercitarnos, que no debemos hacer otras cosas? No, no estamos diciendo eso. Pero significa que todo lo que hacemos en nuestra vida debe apuntar ¿a qué? A la perfección de los santos en el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, un creyente debería estar pensando todo el tiempo en cómo soy más como Cristo y en cómo puedo servir al cuerpo de Cristo. ¿Ese es el pensamiento que te consume? ¿Esa es tu prioridad? Ay, Señor, tú me has bendecido con tan gran manera. Me has librado de la cautividad. Me has adoptado como hijo. Estoy sentado contigo disfrutando de las bendiciones en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para ser cada día más perfeccionado, para servir cada vez más al cuerpo y que éste sea edificado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me pensione? No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, todo el cuerpo de creyentes entiende la diligencia en perfeccionarse, en ser perfeccionado, en servir, en edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo estén unidos en el cuerpo de la verdad y todos estemos unidos en el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, a medida que la iglesia va avanzando, se encarga de que cada creyente avance en el conocimiento de Dios y cada vez sea más como Cristo. Todos. ¿A la imagen de quién? De ese varón perfecto, que seamos como ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para que ya no seamos niños. Cuando hablamos de niños, este término se usa en la Escritura en el contexto que lo estamos citando para hablar de ¿qué? Inmadurez. Hay momentos en que la Escritura dice sean como niños, pero hay momentos en que la Escritura dice que no. En algunos momentos habla del carácter crédulo, en su capacidad para confiar en, pero en otros momentos, como en este, dice, no sean más inmaduros, no sean más que, primera característica de un inmaduro, fluctuantes. Primera característica de una persona inmadura espiritualmente. Bueno, y esto también en lo natural, pero estamos centrados en lo espiritual. Son personas fluctuantes. Un día aman a Dios con toda su fuerza y al otro ni siquiera ganas de congregarse tienen. Un día aman la palabra y al otro ni siquiera les interesa. Esto es una evidencia de inmadurez. ¿Y qué dice la Escritura? No seas así.
No seas más como un niño. Y qué bueno que hoy tengo delante muchos adultos. Porque cada vez que usted le diga a su niño que se comporte como un grande, asegúrese de que usted tampoco está comportándose como un niño. Fluctuantes, llevados por las sensaciones, por los sentidos, por la sensualidad, llevados por todo viento de doctrina. Una persona fluctuante se deja llevar por cuantas cosas escucha. Por estrategias de hombres, por estrategias humanas basadas en el error. Más bien, 15, sino que, ¿cómo confrontamos esa inmadurez? Siguiendo ¿qué? La verdad. Bueno, entonces el inmaduro es ¿qué? Fluctuante. Se deja llevar por todo tipo de enseñanzas de hombres. Es arrastrado fácilmente por el error. Es fácilmente persuasible. En ese sentido negativo, es un niño. Un niño es fácilmente sugestionable. Un niño es fácilmente manipulable. Cuanta cosa escucha, él cree que es cierta. Así son los inmaduros espirituales. Con facilidad ceden a cualquier consejo que escuchen en la calle, así sea contrario a la Escritura. Peor, a cuantas cosas escuchan muchas veces en la iglesia sin evaluar si son bíblicas o no. Y la Biblia dice, no sean así, no sean como niños, sino que sigan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, todo el consejo bíblico, todo el cuerpo de la fe en el cual hemos depositado nuestra confianza. No hay otra forma de ser maduros sino viviendo conforme a la palabra. No hay otra forma de no ser niños fluctuantes si no es confrontando todo con la palabra de Dios. Me están dando este consejo, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Cómo hago para saberlo? ¿Es conforme a la palabra de Dios? Si no es conforme a la palabra de Dios, no me interesa, por muy bonito que suene. La verdad. Pero me encanta el balance que el apóstol Pablo le da al texto. ¿A esa verdad en qué? En amor. En amor. Es decir, que una evidencia de madurez es que conozco la verdad, vivo en la verdad, tomo mis decisiones según la verdad, pero de manera amorosa, no arbitraria, no queriendo imponerme o enseñorearme sobre los otros. Porque muchos hoy dicen amar la verdad, pero sin presentarla en amor. ¿Cómo es eso posible? No. El inmaduro entonces es una persona que usa la verdad, pero para agredir, para atacar, para menospreciar, para dañar a otros. Y no estoy diciendo con esto que no hay momentos en que la verdad tiene que presentarse con firmeza y que duele no por la forma en la que se dice, sino por la verdad en sí misma. Pero la verdad nunca debe estar separada del amor. Y el verdadero amor busca siempre el bien del otro. Así la verdad que yo le diga duela. Como lo amo, es mi deber decir la verdad. La mayor muestra de amor que yo puedo darle a alguien es decirle la verdad. Así duela. ¿Me hago entender? Entonces, madurez tiene que ver con basar mi vida en la verdad, en seguir la verdad, pero en amor. ¿Para qué? Para crecer en todo. ¿Según quién? Cristo, que es la cabeza. Mis hermanos, ¿se dan cuenta el consejo de madurez que nos está dando Pablo en su carta?
a menos que vivamos en la verdad y una verdad en amor, seremos niños fluctuantes, arrastrados por las emociones, arrastrados por cualquier voz de este mundo. Y no creceremos a la imagen del varón perfecto. Pero ahora pasemos a Corintios. Ya vimos la primera evidencia rápidamente de un llamado a la madurez. Pero mire cómo Pablo también hace un llamado a la iglesia de Corinto. Una iglesia inmadura en su actuar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen? Primera de Corintios 3, 1 al 7. Pablo entonces está hablando a la iglesia. El hombre, el varón, como siervo, siempre enseñaba la verdad ¿en qué? En amor. Y miren, una verdad enseñada en amor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios es quien da el crecimiento. Otra vez Pablo está haciendo una alusión a ¿qué? A la inmadurez. Y les está diciendo que se están comportando como ¿qué? Como niños carnales, llevados, dominados por los deseos de su carne. Recuerden que el creyente sigue batallando con tres cosas: el mundo, Satanás y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa o la carne es lo que se está haciendo mención acá. Es decir, ustedes todavía se dejan llevar por los deseos de la carne. Debiendo ser espirituales, no lo son. Y aparte de eso, como más evidencia la inmadurez de la iglesia de Corinto: contiendas, disensiones, celos. No, es que yo creí gracias a Apolos. No, es que yo creí gracias a Pablo. ¿Eso cómo se llama? Inmadurez. Un creyente inmaduro anda enredado en todo este tipo de cosas. Un creyente inmaduro es llevado por sus deseos, no por el consejo bíblico, no por la voz del Espíritu, sino por los engañosos deseos de su corazón. Un creyente inmaduro anda enredado en celos y contiendas en la vida de la iglesia. Ay, el pastor, ¿por qué a él sí lo llama y a mí no? ¿Y él por qué está sirviendo si yo ya llevo tanto tiempo y a mí no me ponen a servir? A este porque sí y a este porque no. Un creyente inmaduro anda enredado en trivialidades. Anda enredado en las cosas de este mundo, en lugar de ocuparse de crecer a la estatura del varón perfecto. Corinto nos muestra que están poniendo su mirada en los hombres. No, es que yo me identifico más con Apolos. No, es que yo me identifico más con Pablo. Todavía hay creyentes inmaduros así en las iglesias. Ay, hoy no va a predicar el pastor, qué pereza. Es que a mí me gusta es como predica el pastor. ¿Sabes cómo se llama eso? Inmadurez. Porque sea quien sea que esté en el púlpito, debo estar expectante a que el Señor me hable a pesar de sus cualidades y a pesar de las debilidades de quien se pare en el púlpito.
porque yo no soy de Pablo, yo no soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y el Señor riega a su iglesia con el más débil de los hombres, tanto como el más elocuente, porque ambos son simples siervos. Pablo lo dice a los Corintios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Cuál es el título? Siervos, esos son. Esa es una evidencia de inmadurez. Pero espero que ustedes no tengan líos con ese tipo. Eso pasa en otros lugares. Dan más crédito a los hombres que a Dios. Están pendientes de la oratoria, del carisma, de las credenciales teológicas, en lugar de tener la plena confianza de que es Dios quien obra a través de su palabra. Mis hermanos, nuestro Dios es tan poderoso y su palabra es tan eficaz que si un hombre simplemente se parara acá a leer una porción de la Escritura y volviera a sentarse, Dios puede usar esa porción simplemente leída para transformar a toda su audiencia. Porque el poder de la palabra de Dios no está limitado o sujeto al predicador. Es el poder de su palabra el que transforma y el que cambia. No significa que no nos vamos a esmerar por ser buenos predicadores, pero nunca vamos a poner nuestra confianza en las capacidades del predicador, porque eso lo hacen ¿quiénes? ¿Quiénes? Amén. ¿Qué más muestra la Escritura acerca de un inmaduro? Hebreos también hace menciones acerca de la inmadurez. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Efesios está enmarcado en el contexto de cómo Dios ha instaurado su iglesia para la edificación del pueblo. Pero esta porción de Hebreos está enmarcada en una advertencia a la apostasía, porque una de las primeras cosas que pone una iglesia en peligro de apostatar es su inmadurez. Son los niños los más propensos ¿a qué? A caerse. Son las iglesias inmaduras las más propensas a ser arrastradas por la apostasía. Por eso Hebreos lo advierte. Por eso Timoteo no lo advirtió. Mire lo que dice. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es un creyente inmaduro? El que hay que estarle repitiendo una y otra y otra y otra vez las mismas cosas. Hermano, no peques. Hermano, no mientas. Hermano, trata a tu esposa con delicadeza. Hermano, obedece la palabra. Hermano, por favor, no dejes de congregarte. Hermano, por favor, es necesario que sirvas una y otra vez las mismas cosas. ¿Cuántos años llevas en este caminar diciendo ser creyente? Pero aún sigues luchando con las mismas cosas. Ay, es que todavía no oro. Ay, es que todavía no leo la Biblia. Es que todavía me duele una pestaña y no voy a la iglesia. Ven, ¿y hace cuánto tienes eso? Hace 20 añitos nomás que empecé a ir a la iglesia. Gente llevando años con... y todavía esclavos de las mismas minucias cuando empezaron. Eso se llama inmadurez. Y hoy con mucho amor tengo que decirte, ya no seas más un niño. Es momento de que madures y madures en tu fe. Varones,
¿Hasta cuándo van a ser sus esposas las que todo el tiempo, mi amor, oramos? Mi amor, ve a la iglesia. ¿Hasta cuándo van a ser sus mujeres las que les van a estar llamando a que se comporten como hombres? Ya no podemos vivir más como niños. Debemos madurar en nuestra fe. Y no lo dice Carlos, lo dice el apóstol Pablo, lo dice el escritor de Hebreos. Y si lo dice la palabra de Dios, ¿cuál es nuestro deber? Obedecerlo. Versículo 13 en Hebreos 5. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, ¿qué hace inexperto a alguien que no conoce la palabra de verdad? Es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué podemos entonces reflexionar de este texto, entendiendo la advertencia natural hacia la apostasía donde se encuentra esta porción? Que el creyente inmaduro es tardo para oír, tardos para oír. Esa frase sí que se repite en el Nuevo Testamento. Duros para aceptar la instrucción. Una y otra vez requieren que se les repita las mismas cosas. Y no me malentiendan. La Escritura nos enseña que es necesario que se nos repitan una y otra vez las mismas cosas porque se nos olvidan. Pero una cosa es que el Señor una y otra vez nos repita las cosas por amor. Y en ese amor somos movidos a obediencia, a que se nos repita una y otra vez las mismas cosas, pero no nos movamos del lugar en el que nos encontramos. Son dos cosas muy diferentes. Por eso cuando Pablo dice, hermanos, no me canso de repetirles una vez más las mismas cosas. Cuando Pedro lo dice en un sentido de amor. Sé que es necesario que se nos recuerden estas cosas. Pero cada vez que un creyente maduro escucha algo y se da cuenta que lo había descuidado, su madurez lo mueve ¿a qué? A hacer lo que se le está pidiendo, a decir, uy Señor, una vez más soy consciente de que descuidé esta área, pero al mismo soy movido a obedecer. Pero el tardo de oído es el que escucha una y otra vez las mismas cosas, pero no hace nada para salir de su condición. Este año sí, Señor. Este año sí va a ser diferente. Este año sí me voy a comprometer. Este año sí te voy a buscar. ¿Y hace cuánto empezaste a hacer esa promesa? Hace como 15 años nomás. Pero yo sé que el otro año sí va a ser. ¿En serio piensas que tienes un año más? ¿Que el Señor está en la obligación de concederte un año más de su paciencia? Hermanos, cuando el Señor nos llama a arrepentimiento, dice que el día es hoy, no mañana, no la otra semana, no el próximo año. Inmaduros. A mí no me va a pasar nada. No es lo mismo que hace el joven. Hijo, no hagas eso, papá, no exagere. Yo ya lo he hecho y no me ha pasado nada. Querido hermano, que hayas hecho algo contrario a la palabra de Dios y no te haya pasado nada malo, no significa que mañana lo vuelvas a hacer y vas a volver a disfrutar de la paciencia de Dios. Porque puede que atrás haya mostrado paciencia, pero puede que la próxima vez te topes con su justicia y su ira santa. Que no me haya pasado algo malo en mi inmadurez no significa que puedo seguir siendo inmaduro. Significa que debo decirle, gracias por tu paciencia, Señor, pero quiero ajustar pronto mi vida porque no quiero encontrarme ni con tu justicia, ni con tu ira por ser tardo de oído. Al inmaduro entonces hay que recordarle una y otra vez las verdades básicas de la palabra. ¿Con cuántas personas uno a veces se topa? Llevo 15 años, hermano, ¿tú oras? Ay, no. ¿Lees la Biblia? Tampoco. Pastor, y yo no entiendo por qué no maduro en mi fe. Porque una y otra vez hay que repetir las mismas cosas.
Una vida espiritual sin sumergirse en la Biblia, sin oración, sin comunión, sin congregarme, es imposible. ¿Cómo más podría decírtelo? No hay una forma distinta de decírtelo. Hay una forma distinta en la que debes proceder al escuchar lo que una y otra vez se te ha dicho. Hermanos, la palabra de Dios no es difícil de entender. Es que somos rebeldes y no queremos obedecer. El problema no es claridad, el problema es obediencia. ¿Cómo más podría decirles, iglesia? Antes de tomar una decisión, por favor verifiquen la Biblia. ¿Cómo más podríamos dar esta instrucción? Pastor, me quebré. Otra vez metí la plata en una pirámide. ¿Y por qué lo hiciste? Es que todas las cosas se dieron. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿cómo hago para pagar esta deuda? Y en ese mismo momento llegó un amigo y me dijo, y yo, Señor, esto es una señal. ¿Hasta cuándo hay que decirte que las decisiones no se toman por sentimientos, sino por principios? Hace unos días hablaba con una persona, no, tenía un problema económico, estaba orando al Señor, hice un mal negocio y recibí un mensaje que se me había habilitado un préstamo y le di gracias a Dios porque Él me envió la respuesta. ¿Cómo? ¿Tú no te das cuenta que todos los días esos mensajes se le envían a Raimundo y todo el mundo? Y que eso no está buscando liberar a quien le llega el mensaje, sino esclavizarlo a una deuda que muchas veces no tiene ni cómo pagar. Ay, es que yo sentí que era de Dios. Inmaduro. No es por sentimientos, no es por señales, es por su palabra. Estoy tratando de ser muy práctico en la explicación de esta reflexión. Por eso me tomé la libertad y la advertencia responsable de decir al comienzo que estamos en un ejercicio reflexivo y no en un sermón meticuloso. ¿Qué más nos muestra este texto? Siguen consumiendo leche, aunque ya deberían estar consumiendo alimento sólido. Toda la vida lidiando con las mismas cosas. Y tú ya eres miembro de tu iglesia, no, es que ya han pasado 10 años y esto como que todavía no me cuadra. Y tú ya te bautizaste, no, es que voy a esperar. Leche, cuando ya deberían ser maestros. Y un gran problema es que el inmaduro no tiene discernimiento espiritual. Todo el tiempo tiene dificultad para diferenciar entre el bien y el mal, como lo dice Hebreos. Pues si no ejercita sus sentidos viviendo en la verdad y en la justicia, ¿cómo podrá diferenciar entre lo que es bueno y es malo? Todo le va a parecer lícito. Todo le va a parecer bueno. Es que yo no le di 50,000 al policía de tránsito para que no me hiciera el comparendo. Yo no lo estaba manipulando. Yo vi que tenía sed y quise colaborar con su causa. Expertos en torcer la injusticia para hacerla parecer legítima. Incapaces de diferenciar entre algo santo y algo pecaminoso. Hermanos, si esto parece trivial, pero es la penosa realidad de lo que uno escucha en consejería. No debes mirar a ninguna otra mujer que no sea tu esposa y menos desearla. Pastor, yo lo hago rapidito. Así hablan las personas en consejería. Necios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enredados en estas trivialidades? Romanos 12:3 también habla de que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. Un creyente inmaduro tiene un concepto equivocado de sí mismo.
tiene un concepto que no es acorde a la Escritura. Se ve bueno en lugar de verse como un pecador. Se ve sabio cuando en realidad es necio. A toda hora vive evaluando la vida de los otros, sin poder entender que Dios a todos les ha dado una medida de fe distinta. Y ¿por qué no es así? Y ¿por qué es así? Ocúpate de tu fe. Y si estás preocupado por tu hermano, ocúpate de orar por él y servirle de soporte para que todos crezcamos a la imagen del varón perfecto. El creyente inmaduro a toda hora vive como juez y no como siervo. Vive como acusador y no como hermano. Eso es inmadurez. El inmaduro siempre está preguntando hasta dónde puede llegar sin que peque. El inmaduro no está pensando en cómo permanezco en el centro de la voluntad. La pregunta del inmaduro siempre es esta: pastor, ¿hasta dónde puedo tomar sin que sea pecado? ¿Hasta dónde puedo hacer esto sin que desagrade a Dios? Siempre caminando en el límite. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Saben qué le pasa al que camina en el límite? Tarde o temprano se cae. El maduro no está preguntando hasta dónde le es lícito, sino cómo hago para permanecer lo más lejos del límite y estar en el centro de la voluntad de Dios. Qué gran diferencia hay entre la madurez y la inmadurez. El inmaduro depende de presiones externas para hacer lo correcto. Depende del miedo, depende de la presión, depende de la persuasión. El maduro hace las cosas por una operación en su interior. El inmaduro hace las cosas para agradar a los hombres. El maduro las hace para agradar a Dios. Y déjeme terminar rápidamente entonces con algunas diferencias en este paralelo que afirmé haría al final. El creyente maduro, como dice Primera de Pedro 2:2, es alguien que desea la palabra pura. Es alguien que no quiere permanecer como niño, que quiere ahondar en las verdades de la Escritura, que se esmera por alimentarse con alimento limpio y no adulterado. Es un creyente que ya no anda tras enseñanzas que lo entretengan y lo hagan reír. No, anda buscando enseñanzas que lo confronten con su pecado, que le hagan crecer en su santidad, que sean fieles a la palabra. El creyente maduro no está mirando si es Pablo o es Apolos. El creyente maduro ve a todos como siervos de Dios. Y cuando digo todos, en el sentido legítimo de la Escritura, todo aquel que es puesto de manera legítima por Dios para enseñar, no todo el que se autoproclame servidor de Dios, valga la aclaración. El creyente maduro está unido a la verdad de la fe. El creyente inmaduro todo el tiempo está diciendo: es que acabo de encontrar una nueva revelación, es que el Señor acaba de mostrarme algo en la Escritura que nadie más ha visto. No, el creyente maduro no anda buscando novedades o revelaciones especiales. El creyente maduro se ciñe al consejo doctrinal de la Escritura, al cuerpo de doctrina y fe que la iglesia defiende. Crece en el conocimiento del Hijo de Dios. Un creyente maduro siempre está buscando la forma de conocer más a Jesús, de conocer su vida para imitarlo, no solo para tener información acerca de Él, sino para vivir como Él. El creyente maduro, al vivir en esta condición, tiene los recursos necesarios para hacerle frente a toda doctrina engañosa, a todo consejo que es contrario a la palabra de Dios. El creyente maduro no solo sigue la verdad, sino que la sigue en amor, no separa la verdad del amor. Ya vimos que el creyente inmaduro solo le importa la verdad sin amor. Al creyente maduro no solo le importa la verdad, sino decirla en amor.
El creyente maduro está creciendo continuamente a la imagen de Cristo. Aunque sigue luchando con su pecado, hay un avance en su conocimiento de quién es Cristo y hay un avance en su carácter. Hermanos, uno no crece para atrás. Si tú vas para atrás y para atrás, reacciona. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tú tentado. El creyente maduro restaura a su hermano cuando peca con un espíritu humilde, porque también es consciente de sus propias debilidades. No busca dañar o ridiculizar al otro. El creyente maduro, si sorprende a alguien en una falta, como espiritual y como maduro, está interesado es en restaurarlo y de una forma mansa, humilde. El creyente maduro tiene un concepto adecuado de sí mismo. Sabe que si tiene alguna virtud, no es propia, es un regalo. El creyente inmaduro siempre está haciendo alarde de sus virtudes. El creyente maduro hace alarde de Cristo porque sabe que si tiene alguna virtud no le pertenece, ha sido dada por el Señor. Es que yo sí eduqué a mis hijos bien. Es que yo sí les enseñé cómo era. Es que yo a mi esposa, es que yo. Eso es inmadurez. El creyente maduro da la gloria a Dios que le pertenece. Y sabe que si ha hecho algo bien, es solo por una gracia de Dios, no por un mérito propio. El maduro, como ya lo dije, no está buscando el límite, sino que quiere mantenerse lo más alejado del pecado. Está tan ocupado en agradar a Dios y servirlo que no tiene tiempo para perder en discusiones si este me mira o no me mira, si este me saluda o no me saluda. No tiene tiempo para estas trivialidades. Solo está interesado en agradar a Dios y servirlo. No está buscando los agujeros, está buscando cómo taparlos a través de la verdad y la piedad. No está toda hora buscando la debilidad del hermano, no está buscando cómo servirle de soporte para que con mansedumbre crezca y sea más como Cristo. El maduro no actúa por miedo, por obligación, por persuasión o por imposición. El maduro actúa por amor al que le salvó. Mira, si tú vienes a la iglesia todavía por miedo a que te vaya mal el resto de la semana, no has entendido nada. Ay, qué miedo faltar el domingo porque ahí toda la semana me va mal. Todavía haces las cosas por miedo. Ay, este mes se me olvidó ofrendar, qué miedo, la langosta y el devorador me va a quitar hasta lo que no tengo. El creyente maduro lo que hace, lo hace por amor, no por miedo o por un beneficio propio. Yo vengo a la iglesia porque amo escuchar la palabra, no porque me van a regañar porque no vine o porque me va a ir mal porque falté. Es porque amo estar con mis hermanos. El maduro, todo lo que hace, lo hace para Dios y no para los hombres. Mis hermanos, este es un breve llamado y una sencilla reflexión a que no seamos más como niños. Esta iglesia necesita madurar. No podemos perder tiempo viviendo más como niños. Hombres fluctuantes, llevados por doquier, arrastrados por todo viento de doctrina, enredados todavía en las mismas discusiones.
dominados por las truanerías y por las cosas sin fundamento y sin sentido. Todavía lidiando con las mismas cosas por negligencia. Pero si el Señor nos llama a eso, hermanos, es por una razón, porque Él ha provisto en Cristo todo lo que necesitamos para no ser más niños, para no seguir siendo bebés. El Señor ha dotado a su iglesia con todo lo necesario para ser hechos a la imagen del varón perfecto. Tenemos todo en su palabra, pero es imposible que esto suceda si intentamos hacerlo con medios distintos a los que Él ha provisto. No esperes tener una vida santa separado de la palabra de Dios, separado de una vida de oración, separado de la comunión con los hermanos, separado de la vida de iglesia, separado de la Santa Cena del Señor. No va a pasar. Entiéndelo, no hay otra forma de ser más como Cristo. Sin sus medios de gracia no pasará. Por más buenos deseos que tengas, por más buenas intenciones que tengas, vas a seguir siendo inmaduro. Pero también te pido que evalúes algo. Evalúa si tu situación es inmadurez o que aún no has creído en Cristo. Porque si tú aún no eres salvo, mi solicitud en esta noche no es que madures, no es que dejes de ser como un niño, es que vayas a Cristo en arrepentimiento y le pidas salvación. Porque antes de madurar necesitas nacer. Sin nacimiento no hay crecimiento. Pero si tú ya experimentaste un nuevo nacimiento por la fe en Cristo, a ti sí te digo, ya no vivas más como un niño. Es momento de que madures en tu fe. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos abordar de manera sistemática un tema tan importante como lo es la madurez espiritual. Esta clase de temas son necesarios en nuestro caminar. ¿Y cómo tendremos personas predicando el Evangelio? ¿Cómo iremos a las naciones? ¿Cómo abriremos otras iglesias para salvación de muchos? Si aquellos que deberían ser maestros aún siguen actuando como niños. ¿Cómo tendremos matrimonios santos y puros que te agraden? Si aún seguimos viviendo en inmadurez, llevados por los sentimientos, llevados por nuestros deseos, atendiendo al consejo de un mundo que vive separado de ti. Señor, queremos una nación diferente, pero para que haya una nación diferente, necesitamos iglesias diferentes, familias diferentes al mundo. ¿Cómo será santa nuestra sociedad si como iglesias no somos santos y como familias no somos santos? Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a avanzar en nuestra fe. No hay tiempo que perder. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga convicción. Que ya no actuemos por miedo o por beneficio, sino por amor a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.